La década de los años 80 no solo fue un cambio en el calendario, fue un cambio de rumbo en el mundo entero. Era el amanecer de un mundo sacudido por conflictos armados, tensiones ideológicas, cambios políticos, desastres naturales y revoluciones tecnológicas. Mientras el planeta se despedía del idealismo setentero, emergían nuevas potencias, surgían amenazas globales. Y los pueblos comenzaban a exigir libertad, justicia y democracia en medio de guerras civiles, dictaduras y rivalidades internacionales. El año 1980 se convirtió en una piedra angular de esa transformación. Fue el año en el que la Guerra Fría alcanzó uno de sus puntos más tensos cuando los soviéticos se hundieron aún más en el conflicto afgano y Estados Unidos respondió con sanciones, boicots y una reactivación militar sin precedentes. Fue el año en el que el mundo comenzó a hablar de terrorismo moderno, de crisis del petróleo, de disidencia en Europa del Este y del ascenso del neoliberalismo con el inicio del gobierno de Ronald Reagan. Aquí comienza el recorrido de 2 horas por los principales acontecimientos internacionales de 1980, año de caos, cambio y comienzo. Primera parte, conflictos y tensiones globales. La Guerra Fría se intensifica, Estados Unidos vs. Unión Soviética a principios de enero de 1980. El mundo aún temblaba por la invasión soviética a Afganistán en diciembre de 1979. La Unión Soviética justificó su incursión como un apoyo al gobierno comunista afgano. Pero para Occidente fue una agresión directa al equilibrio de poder mundial. El presidente Jimmy Carter reaccionó con una política exterior endurecida, congeló las relaciones diplomáticas, detuvo las exportaciones de cereales a Moscú y retiró a EU de los Juegos Olímpicos de Moscú como medida de protesta. La decisión fue seguida por más de 60 países, entre ellos Japón, Alemania Occidental y Canadá. Esta fue una de las muestras más visibles del boicot deportivo como arma geopolítica. Moscú respondió con propaganda y acusaciones. Pero el daño simbólico fue profundo. Al mismo tiempo, la carrera armamentista se reactivó y EU aumentó el presupuesto militar y promovió alianzas estratégicas con Pakistán, Arabia Saudita e incluso China, consolidando así un frente contra la influencia soviética en Asia. El conflicto en Afganistán. La guerra en Afganistán se intensificó a lo largo de 1980. Los muyahidines, apoyados por Occidente, comenzaron a organizar una resistencia armada feroz contra el Ejército Rojo. El país, dividido, se convirtió en un infierno de guerrillas, bombardeos, desplazamientos y caos social. La guerra no solo fue local, fue el escenario donde se enfrentaban las dos grandes potencias en una lucha indirecta. Los soviéticos, atrapados en un terreno hostil y con una población afgana poco cooperativa, empezaban a experimentar lo que EU había vivido en Vietnam años antes. Comenzaba lo que luego se conocería como el Vietnam soviético. Crisis en Irán, la revolución y la rehenes en Teherán. Irán vivía un proceso convulso tras la Revolución Islámica de 1979, que derrocó al Shah y trajo al poder al ayatolá Ruhollah Khomeini. En noviembre de 1979, estudiantes islamistas tomaron la embajada de Estados Unidos en Teherán, capturando a 52 diplomáticos y trabajadores. En 1980, esta crisis continuaba sin solución. Carter, cada vez más debilitado, ordenó en abril una operación militar secreta, conocida como Operación Garra de Águila, para rescatar a los rehenes. El intento fracasó estrepitosamente en el desierto iraní cuando varios helicópteros se estrellaron, dejando muertos y una profunda humillación internacional para EU. Mientras tanto, Khomeini consolidaba su poder absoluto en Irán, eliminando a los moderados del gobierno, instaurando la República Islámica y dando forma al nuevo rostro del fundamentalismo religioso como actor político internacional. Segunda parte, golpes, dictaduras y resistencias. Chile y Argentina, el endurecimiento de las dictaduras.
En América Latina, 1980 fue un año marcado por la represión, la censura y el miedo. En Chile, el régimen de Augusto Pinochet convocó un plebiscito constitucional el 11 de septiembre, bajo condiciones ampliamente cuestionadas. El nuevo texto le dio al dictador más poder y consolidó su permanencia hasta al menos 1989. La votación fue una farsa para muchos, pero marcó un hito legal en el afianzamiento del régimen militar. En Argentina, la dictadura continuaba su proceso de reorganización nacional con desapariciones forzadas, centros clandestinos de detención y una economía en crisis. Las primeras señales de descontento social comenzaron a surgir, y los organismos de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo ganaban visibilidad internacional. La guerra civil en El Salvador. En Centroamérica, El Salvador se hundía en una de las guerras civiles más brutales del continente. El Frente Farabundó Martí para la Liberación Nacional, FMLN, intensificó su lucha armada contra el gobierno, mientras IUV aumentaba su apoyo financiero y militar al régimen salvadoreño, temeroso de otra revolución comunista como la de Nicaragua. La represión fue brutal. El 24 de marzo, el mundo quedó horrorizado con el asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, un defensor de los derechos humanos que fue ejecutado por escuadrones de la muerte mientras celebraba misa. Su muerte marcó un punto de no retorno en la guerra y encendió aún más el conflicto. Nicaragua, consolidación sandinista. En Nicaragua, los sandinistas seguían consolidando su poder tras el derrocamiento de Anastasio Somoza en 1979. En 1980, comenzaron las tensiones con los Contras, guerrillas financiadas por IITU que se oponían al nuevo gobierno revolucionario. Comenzaba otra guerra civil silenciosa en la región. Tercera parte, política. Elecciones y cambios de poder. Elecciones en Estados Unidos. La llegada de Ronald Reagan. Uno de los hechos más impactantes del año fue la elección presidencial de Estados Unidos. El demócrata Jimmy Carter, debilitado por la crisis de los rehenes en Irán, la inflación y la recesión económica, fue derrotado por el exgobernador de California, Ronald Reagan. Reagan, carismático, conservador y duro con el comunismo, ganó con una retórica nacionalista y con la promesa de restaurar el orgullo americano. Su victoria marcó el inicio de una nueva era política en IU, caracterizada por el neoliberalismo, la reducción del gasto social y el fortalecimiento del ejército. Su elección también marcó el inicio de una ofensiva ideológica contra la URSS que se vería reflejada en los años siguientes. Elecciones en Venezuela y el ascenso de Herrera Campins. En Venezuela, Luis Herrera Campins asumió la presidencia en marzo, tras ganar las elecciones como candidato del partido COPEI. Su gobierno se enfrentó a una economía petrolera inestable y a crecientes tensiones sociales. Pero el país aún gozaba de un relativo prestigio democrático en una región plagada de dictaduras. Polonia y el surgimiento de Solidaridad. Uno de los movimientos más importantes del año tuvo lugar en Europa del Este. En agosto, el sindicato Solidarność Solidaridad, liderado por Lech Walesa, surgió en los astilleros de Gdańsk, Polonia, como un movimiento obrero e independiente del régimen comunista. Fue el primer sindicato no comunista legalizado en el bloque soviético y movilizó a millones de trabajadores. El gobierno polaco, presionado por Moscú, intentó controlarlo sin éxito. Este fue el comienzo de una serie de acontecimientos que, años más tarde, llevarían a la caída del comunismo en Europa del Este. Cuarta parte, cultura, tecnología y sociedad. El mundo del entretenimiento en 1980. En el ámbito cultural, 1980 fue un año trágico y vibrante al mismo tiempo. El 8 de diciembre. El mundo fue sacudido por el asesinato de John Lennon en Nueva York. El ex Beatle fue baleado por un fanático trastornado, Mark David Chapman. Su muerte provocó un duelo global y dejó un vacío profundo en el mundo de la música y el arte. En el cine, destacaron películas como El Imperio contraataca, Star Wars, Episodio V, que redefinió el universo de la ciencia ficción,
También fue el año de The Shining de Stanley Kubrick, otra obra que marcaría el cine para siempre. Avances tecnológicos y el nacimiento de la era digital. En Silicon Valley, Apple lanzó su Apple III. Mientras IBM preparaba el terreno para sus futuras computadoras personales, el mundo comenzaba a hablar de microprocesadores, software y de la idea de tener computadoras en casa. También fue el año en que el juego Pac-Man fue lanzado, revolucionando la industria de los videojuegos y dando inicio a la cultura arcade global. Quinta parte: desastres y tragedias. Desastres naturales. El terremoto de Irpinia, en Italia, en noviembre, dejó más de 2,700 muertos y 250.000 personas sin hogar. Fue una de las tragedias sísmicas más grandes de Europa en el siglo XX. En la India, el monzón fue devastador, provocando inundaciones que afectaron a millones. Atentados y terrorismo. En Bolonia, Italia, un atentado con bomba en una estación de tren dejó 85 muertos. Fue atribuido a grupos neofascistas. En Filipinas, el dictador Ferdinand Marcos enfrentaba la creciente oposición encabezada por Benigno Aquino, cuya figura cobraría mayor relevancia en los años venideros. Estados Unidos, el gigante en transformación. Estados Unidos entró a 1980 en medio de crisis. Jimmy Carter enfrentaba a una nación marcada por la estanflación, con inflación alta y crecimiento económico estancado. La crisis energética seguía golpeando los bolsillos de los ciudadanos, con precios de gasolina disparados y apagones en algunas regiones, pero lo más grave era el desgaste del prestigio internacional de IDU, causado por la incapacidad de resolver la crisis de los rehenes en Irán. El país estaba sumido en un sentimiento de debilidad. Carter, quien alguna vez fue símbolo de honestidad y transparencia tras el escándalo de Watergate, ahora era visto como un líder incapaz de enfrentar la complejidad del nuevo orden mundial. Ese mismo año, el 21 de abril, fracasó estrepitosamente la Operación Garra de Águila, una misión para rescatar a los 52 rehenes. El desastre, que dejó 8 soldados muertos, fue una humillación global. Carter lo asumió públicamente, pero su capital político quedó pulverizado. En noviembre, los estadounidenses votaron por el cambio, eligiendo a Ronald Reagan, un conservador con visión dura frente al comunismo, partidario del libre mercado y defensor del orden tradicional. Su llegada al poder marcaría el inicio de una ofensiva ideológica que transformaría profundamente a América y al mundo. Canadá, entre la unidad y el separatismo. En Canadá, el tema dominante fue la crisis del separatismo en Quebec. En mayo de 1980 se llevó a cabo un referéndum sobre la independencia de Quebec convocado por el primer ministro de la provincia, René Lebesgue, líder del partido quebequés. El resultado fue claro: el 59,6% de los votantes rechazaron la propuesta separatista, reafirmando la unidad de Canadá. Fue una victoria para el primer ministro federal Pierre Trudeau, quien había hecho campaña enérgica por el no, aunque el referéndum no resultó en la secesión. Dejó claro que una parte significativa del país se sentía distinta, marginada y con identidad propia. Las tensiones entre el federalismo canadiense y el nacionalismo quebequés persistirían en la década. Centroamérica, violencia, revoluciones y guerra civil. El Salvador, al borde del abismo. El Salvador vivió uno de los años más oscuros de su historia, a inicios de 1980. La represión del gobierno militar se volvió sistemática, especialmente contra campesinos, sindicatos y activistas de izquierda. Estados Unidos, temeroso de otra revolución marxista como en Nicaragua, inundó de ayuda militar al gobierno salvadoreño sin considerar las masacres y la brutalidad de los escuadrones de la muerte. El 24 de marzo, el mundo quedó conmocionado con el asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, una de las voces más valientes contra la represión. Romero había denunciado abiertamente la violencia estatal desde el púlpito, incluso instando a los soldados a no obedecer órdenes injustas. Fue ejecutado de un disparo mientras celebraba misa. Su funeral, días después, también fue atacado.
La respuesta fue inmediata. El Frente Ferabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, anunció oficialmente el inicio de la lucha armada. El país entraba de lleno en una guerra civil que duraría más de una década. Nicaragua, revolución y polarización. En Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, había llegado al poder en 1979, tras derrocar la dictadura de Somoza. Para 1980, el gobierno revolucionario implementaba reformas sociales, nacionalizaciones, campañas de alfabetización y programas de salud. Sin embargo, observaba con recelo la creciente alianza del régimen con Cuba y la URSS. A finales de 1980 ya se comenzaban a formar las primeras guerrillas contrarrevolucionarias, los Contras, financiados en secreto por la CIA. ¿El país estaba polarizado? Para los sectores populares, el sandinismo era esperanza. Para las élites y Washington, una amenaza. Comenzaba una nueva confrontación ideológica en suelo latinoamericano. Guatemala, represión y silencio. Guatemala atravesaba uno de los periodos más oscuros de su guerra interna. El gobierno militar del general Fernando Romeo Lucas García intensificó la represión con operativos en comunidades rurales y asesinatos selectivos de líderes estudiantiles y campesinos. El ejército y los escuadrones paramilitares operaban con impunidad. Miles de indígenas mayas fueron desplazados o exterminados bajo la lógica del enemigo interno. Los informes internacionales comenzaban a hablar de crímenes de lesa humanidad, pero los medios permanecían casi en silencio. El Caribe, dictaduras, transición y resistencia. Cuba, firmeza socialista en un mundo cambiante. En Cuba, Fidel Castro reforzaba su papel como líder del bloque socialista latinoamericano. En 1980, una crisis migratoria sin precedentes puso al país en el centro de la atención internacional. El éxodo del Merial, después de permitir que quienes quisieran abandonar el país lo hicieran. Más de 125.000 cubanos salieron por el puerto de Merial hacia Estados Unidos, en balsas y barcos improvisados. Fue una válvula de escape para un pueblo sumido en la escasez, la represión y el aislamiento. Muchos de los exiliados fueron estigmatizados en Estados Unidos como criminales o enfermos mentales, lo que fue explotado políticamente. Sin embargo, muchos eran simplemente personas comunes que ansiaban libertad. Haití, duvalierismo decadente. En Haití, Jean-Claude Baby Doc Duvalier mantenía su dictadura heredada de su padre, François Papadoc. El país estaba devastado por la pobreza, sin libertades, con corrupción sistémica y represión brutal. El malestar social crecía, pero aún no estallaba. Baby Doc seguía beneficiándose del silencio internacional y del apoyo de Estados Unidos, que lo veía como un mal necesario frente al avance de la izquierda en el Caribe. Jamaica, violencia política y la figura de Bob Marley. En Jamaica, las elecciones generales de 1980 fueron marcadas por una violencia política alarmante entre los seguidores del Partido Nacional del Pueblo PNP de Michael Manley y el Partido Laborista de Jamaica, JLP de Edward Siga. Siga ganó las elecciones, apoyado por IITU, y Manley fue derrotado. Durante ese año, más de 800 personas murieron en enfrentamientos armados entre pandillas vinculadas a los partidos. El país estaba al borde de la guerra civil. En medio de ese caos, Bob Marley, símbolo de paz y resistencia, intentó sanar a la nación. Aunque gravemente enfermo, seguía componiendo y predicando unidad. Su último álbum, Uprising, fue lanzado en 1980. Antes de su muerte en 1981, su mensaje trascendió los límites de Jamaica, Sudamérica, dictaduras, resistencia y transiciones. Argentina, represión y crisis económica. La dictadura militar argentina, encabezada por el general Jorge Videla, seguía cometiendo atrocidades. Centros clandestinos, desapariciones, censura total. Las organizaciones de derechos humanos, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, crecían en visibilidad mientras exigían justicia por sus hijos desaparecidos. La economía colapsaba, inflación descontrolada.
Deuda externa creciente y pobreza. El modelo neoliberal impuesto por Martínez de Hoz mostraba sus límites. La tensión social aumentaba. En silencio. Muchos comenzaron a preguntarse si el régimen resistiría mucho más. Chile, el nuevo orden constitucional de Pinochet. El 11 de septiembre de 1980, Pinochet organizó un plebiscito constitucional para aprobar la nueva Constitución de 1980, que aumentaba sus poderes y garantizaba su continuidad hasta 1989. El proceso fue denunciado por fraude y manipulación. Sin embargo, el régimen se apuntó una victoria legal. La oposición aún estaba fragmentada y perseguida. Aunque lentamente comenzaban a reorganizarse grupos clandestinos, el pueblo chileno vivía bajo una mezcla de silencio, miedo y desinformación. Brasil, el lento fin del autoritarismo. En Brasil, el gobierno militar iniciaba un proceso controlado de apertura. El general João Figueiredo, último presidente del régimen, permitió elecciones municipales más libres y aflojó un poco la censura. Sin embargo, los sindicatos eran aún reprimidos y los partidos de oposición eran vigilados. La lucha por la redemocratización, liderada por grupos como el Partido de los Trabajadores PT y las comunidades eclesiales de base, comenzaba a tomar fuerza. Perú, Bolivia, Ecuador, inestabilidad y reestructuración. En Perú, el presidente Fernando Belaúnde Terry gobernaba en un país en recuperación tras años de dictaduras militares. Sin embargo, en el sur andino comenzaban a surgir movimientos radicales. En las sombras nacía el grupo Sendero Luminoso. En Bolivia, el general Luis García Meza dio un golpe de Estado en julio de 1980, instaurando uno de los regímenes más corruptos y criminales del continente, vinculado directamente al narcotráfico. En Ecuador, el retorno a la democracia continuaba bajo el presidente Jaime Roldosa Gilera, un líder joven y progresista, que enfrentaba presiones por su independencia frente a IU. Su trágica muerte ocurriría en 1981, pero en 1980 ya enfrentaba presiones por denunciar las dictaduras vecinas. América, en 1980. Era un continente de contrastes. En el norte, IU redibujaba su política exterior con Reagan. En Centroamérica, hervía la sangre de las guerras civiles y las revoluciones. En Sudamérica, las dictaduras trataban de mantenerse a flote entre crisis económicas y reclamos sociales. Y en el Caribe, se alzaban las voces del exilio, la represión y la resistencia. 1980 fue el inicio del fin de muchas cosas. Las dictaduras empezaban a tambalear, las democracias tímidamente resurgían. Y los pueblos despertaban en busca de justicia. Fue un año de dolor, de esperanza y de transformación. 1980 no fue un simple comienzo de década. Fue un punto de inflexión global. Las dictaduras mostraban sus grietas, los pueblos comenzaban a resistir. Y las grandes potencias endurecían sus posturas. En medio del dolor, surgieron movimientos sociales, líderes inesperados, nuevas tecnologías y un cambio cultural profundo. La década de 1980 sería testigo de revoluciones, colapsos, transformaciones económicas y del inicio de una era globalizada. Pero todo eso comenzó en este año, 1980, el año en que el mundo decidió cambiar. Si te ha gustado el contenido que acabas de ver, no olvides darle like al video. Y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal. Así no te perderás ninguno de los videos que publico cada semana. Solo tienes que hacer clic en ese botón rojo de suscripción que está justo debajo del video y activar la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y gracias por ser parte de esta increíble comunidad.